Bueno, continuemos hablando de desintegración beta dentro del tema de desintegración radiactiva. Así que, para volver a centraros, tenemos un neutrón que se desintegra a un protón más electrón más antineutrino electrónico. Esa es la desintegración beta menos de los tres tipos que puse en la pizarra el último día. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esa desintegración, que es exotérmica, se libera energía. ¿Por qué? Pues relación de Einstein. Hay un defecto de masa, la masa del neutrón menos la masa de los productos en el estado final vienen a ser 0,78 megaelectronvoltios. Esencialmente neutrón menos protón menos electrón, porque la masa del antineutrino es prácticamente cero. Es tan pequeña que todavía no se ha podido medir. Así que unos 0,78 megaelectronvoltios. ¿Cómo sale esa energía? En forma de energía cinética de los productos de reacción. ¿Vale? Así que el protón y el electrón, pues, llevan una cierta energía. Bueno. ¿Cómo se calcularía una desintegración beta? Aplicaríamos la regla de oro de Fermi para el ritmo de transición. Como siempre, diríamos que esto es 2pi entre h barra por la densidad de estados finales, que es función de la energía final, por el potencial adecuado al cuadrado, entre el estado inicial y el estado final. Bueno, este potencial no es el potencial nuclear fuerte del que hemos estado hablando los últimos días. Esto es una interacción nueva. El potencial nuclear fuerte no distingue neutrón de protón y no produce transiciones entre neutrón y protón. Aquí lo que va es un nuevo tipo de fuerza nuclear, que son las interacciones débiles. ¿Vale? Bueno, lo que sí podemos hacer es escribir los estados inicial y final. Bueno, habrá una cierta constante que tenga que ver con la fuerza del núcleo, la intensidad de la fuerza nuclear débil. Equivalente a la carga eléctrica para el electromagnetismo. Luego tenemos un valor esperado. Eso quiere decir que aquí es un elemento de transición, o sea que no es el mismo estado, hay que ir de I a F. Entonces habrá una integral sobre D3R, una función de onda para el estado final, una función de onda para el estado inicial. Y en medio, pues estará el potencial debido a las interacciones débiles. Vamos a llamarlo V-weak. ¿Vale? Bueno, entonces, si esta psi estrella se corresponde con la función de onda del neutrón, o si estamos dentro de un núcleo con la función de onda nuclear, los leptones, como no interaccionan fuertemente, no ven ese núcleo, el electrón lo ve electromagnéticamente, pero bueno, eso es una corrección que luego le echaremos un vistazo rápido. Pues esto no ve el potencial nuclear fuerte, así que podemos escribirlo como una onda plana. Esencialmente, se escapan con un momento dado. Podemos poner aquí también el otro leptón. No me va a caber. Aquí. Elevado a I, Q, R partido por H partido por raíz de V. Aquí tenemos el electrón y el neutrino. Vamos a escribirlo todo. Núcleo final o protón. Núcleo inicial. Y eso es todo del estado final. Y son los leptones. Bueno. Eso es una aproximación. Porque los leptones no salen exactamente como una onda plana. Aunque no vean la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo hace que el electrón interaccione con el núcleo. Eso se llama distorsión coulombiana. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, si tenemos una energía típica de 0,8 MeV, en un núcleo puede ser un poco más, 1 MeV, 2 MeV, vamos a poner 1 MeV para hacer una estimación.
Y para la escala del radio nuclear, pues vamos a poner un Fermi, 1,4 Fermi. Un núcleo ligero. Pues venimos aquí, estimamos que es este PR entre H. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que PR partido por H barra es mucho menor que 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo que es de orden un MEF por un Fermi, pero la constante de conversión son 197 MEF Fermi. Siempre lo hemos tratado como electronvoltios nanómetro, pero son 197 MEF Fermi igualmente. Entonces eso es un número muy pequeño. Y al exponenciarlo, ese exponencial es prácticamente 1. Elevado ahí por un número muy pequeño es prácticamente 1. El coseno es 1 y el seno es 0. Eso quiere decir que esas dos funciones de onda las puedo tomar prácticamente a 1. Esquemáticamente esto es el núcleo que se está desintegrando beta. Y la función de onda con la que sale el electrón es así. No tiene un cero hasta muy lejos. Con lo cual el campo eléctrico asociado a ese electrón dentro del núcleo es prácticamente constante. Bueno, entonces esto simplifica VFI. G integral del estado nuclear, el potencial débil, diferencial 3dr partido por V. Y a esto se le suele llamar MFI, amplitud de transición. Bueno, entonces empíricamente la dependencia con la energía no es tan fuerte como en la desintegración alfa. En la última clase del lunes, acordaos de la regla de Geiger-Natal, cómo iba de deprisa la desintegración. Sí. Y la función de inicial también se puede... Perdona. Gracias. Decía que la dependencia con la energía de este elemento de matriz no es tan fuerte como en la desintegración alfa, ¿vale? Donde la vida media llevaba una dependencia tremenda en la energía liberada. Eso lo interpretábamos como que la partícula alfa estaba atrapada detrás de una barrera de potencial. Bueno, la interpretación de la desintegración beta es basada en teoría cuántica de campos. A estas partículas no están en el estado inicial, sino que se crean. El neutrón se transforma en un protón y en el proceso pues crea un par de leptones, un par leptón-antileptón. ¿Vale? O sea que el formalismo que se usa para describir esto pues es el de operadores de creación y destrucción. Y como no ven la fuerza nuclear fuerte y la carga del electrón es la contraria que la del núcleo, pues no tiene barrera. El electrón sale directamente con una onda plana. ¿Vale? O sea que aquí no hay barrera y por tanto no hay la dependencia tan fuerte que teníamos en la desintegración alfa con la energía. Bueno. Entonces, imaginemos que tenéis un modelo nuclear, tenéis las dos funciones de onda, pues y después de 20 años de estudio se averiguó que era el potencial débil, se coloca todo aquí y se puede calcular el ritmo de transición beta. Claro, hay que analizar la densidad de estados. Pues la densidad de estados lleva un montón de información. Vamos a mirarlo. Partimos del núcleo I al núcleo final, más un electrón y un antineutrino, con momentos P y Q. Pues tenemos 2pi entre H barra, G cuadrado, ese elemento de matriz al cuadrado, 4pi P cuadrado diferencial P, que corresponden al electrón, 4pi Q cuadrado diferencial Q, que es el espacio de fases correspondiente al antineutrino, y en la regla de oro de Fermi tenemos un 2pi por la delta de conservación de energía, I menos F. Bueno, voy a poner... No sé si incluir la densidad de estados o contar la parte. Vamos a dejar así.
Entonces ahora tenemos 3 partículas en el estado final. Una es el núcleo, otra es el electrón, y ¿dónde está? Aquí, me he ido muy lejos, y este es el electrón, y aquí tenemos el antineutrino. Hay 3 partículas. ¿Eso qué quiere? Sí. ¿Qué es la PQ que está colocada ahí al lado del ritmo? O sea, el ritmo de... Esto describe el estado final. Estado final nuclear, momento del electrón, momento del neutrino. ¿Vale? Bueno, estaba diciendo que hay 3 partículas en el estado final. Así que tenemos un núcleo en reposo, se parte y salen 3 partículas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la conservación de la energía se puede satisfacer de muchas maneras. Si solo fueran 2, como en la desintegración alfa, tienen que salir espalda contra espalda. Pero si hay 3, puedo repartir la energía de muchas formas. Con lo cual, el espectro del electrón emitido no es un pico, es un espectro continuo. El antineutrino, las más de las veces, escapa. Si uno tiene una pequeña muestra de desintegración beta, nunca recoge uno de los antineutrinos. Para detectar un antineutrino, un neutrino, hacen falta detectores gigantescos y fuentes muy potentes, como un reactor nuclear. No vale una pequeña muestra con una desintegración radiactiva. Entonces, el neutrino se pierde. Lo que se mide es el espectro del electrón. Eso es el observable. El antineutrino, como no tiene carga eléctrica, pues no nos deja traza de ionización. Dejadme enseñaros una transparencia con una desintegración beta típica. Aquí había un núcleo, helio 6, que se ha desintegrado en litio 6, beta menos. Entonces, ¿qué vemos en esta tracita corta? Eso es el núcleo en retroceso, ¿vale? Eso es el núcleo de litio en retroceso. ¿Qué es esa traza mucho más larga? Eso es el electrón, ¿vale? Las partículas alfa y los fragmentos nucleares y los núcleos pues tienen un recorrido en la materia muy corto. Eso lo habéis visto en el laboratorio, supongo. Como la partícula alfa con una capa de pintura se para. Sin embargo, las partículas beta, los electrones, pues tienen un recorrido mucho más largo. ¿De acuerdo? Bueno, esto está tomado en una cámara de niebla, o sea que lo que había aquí es un gas. Es bastante tenue, entonces el electrón se propaga a una distancia macroscópica. Bien. Claramente la conservación de energía a momento no se ve. Aquí falta, si esto estaba en reposo, para que esto se pueda desintegrar y emitir 2 partículas en esas direcciones, hace falta algo que vaya hacia arriba. Eso es el antineutrino que se pierde. Bueno. Déjame poneros algunas reacciones típicas. Beta. Aquí tenemos el neón 23 a sodio 23, beta menos. Calor de reacción liberado, definido justo detrás de la pantalla, 4 MeV, 4,4. Y vida, semivida, 38 segundos. Otra, tecnecia rutenia 99, beta menos, pues 0,29 calor de reacción, 10 elevado a 5 años. Aquí tenemos los ejemplos de beta más, aluminio a magnesio, 25, o yodo a teluro, 124, con calores de reacción 3 y 2 megaelectronvoltios y vida semivida 7,2 segundos y 4 días. O sea que hay una gran variedad. Los hay de vida muy larga, de vida muy corta. Y esas son 2 reacciones de captura electrónica. Oxígeno 15, que captura un electrón de su corteza electrónica para ir a parar a nitrógeno 15. ¿Qué ventaja tiene esa reacción? La captura electrónica. Pues tiene una ventaja energética. Y es que veis aquí la energía liberada, que era la masa del neutrón menos la del protón menos la del electrón menos la del antineutrino. Si estamos en un núcleo, pues aquí tendríamos la masa del núcleo padre menos la masa del núcleo hijo. Y a veces los 2 núcleos tienen una masa muy parecida, que no es bastante para producir un electrón. No hay bastante energía para escupir un electrón. Sin embargo, si puede capturar un positrón, claro, sería una reacción beta más en ese tipo de núcleos. Pero si pueden capturar un electrón de la corteza,
captura electrónica, pasaríamos de protón más electrón a neutrón más neutrino. Capturo el electrón de la corteza y entonces me ahorro su masa en el estado final. Entonces, aunque el núcleo inicial y el núcleo final tengan masa parecida, esto está dentro de un núcleo A, esto es un núcleo A', con igual número másico pero distinta naturaleza, distinto Z, pues vamos a ponerlo. Este tiene A, Z y este tiene A, Z menos 1. Pues con el electrón en el estado inicial ahorro masa. Y eso sí es una reacción a dos cuerpos. Aquí solo tengo que lanzar dos cuerpos espalda contra espalda. Eso va a ser muy útil para medir propiedades del neutrino. Por ejemplo, su polarización. Porque en una reacción a dos cuerpos, aunque no vea el neutrino, puedo utilizar conservación de momento y momento angular sobre el núcleo hijo para averiguar cosas del neutrino. Bueno, pues ahora me voy a fijar un momento en el espectro del electrón emitido. Entonces, el neutrino lleva Q. Entonces la variable Q la queremos eliminar porque no es un observable, no se mide. Así que vamos a coger diferencial de Q y eliminarlo en términos de diferencial de F. Cogemos la energía. Así. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad. La masa del neutrino es exactamente 0. En ese caso, la energía final es la energía del electrón más el momento del neutrino por C. ¿Vale? De donde la derivada del momento del neutrino respecto a esa energía final, pues, que es lo que me hace falta en la regla de la cadena, es simplemente 1 partido por C. ¿Vale? Entonces, mediante esta reglilla puedo eliminar el momento del neutrino en términos de la energía final, en el estado final. Bueno, ¿qué ocurriría si la masa del neutrino fuera distinta de 0? Que parece ser el caso. Entonces, la energía final es la energía del electrón más... Nos vamos a ir al punto donde el neutrino tenga muy poca energía. El neutrino aquí es no relativista. Para Q lo suficientemente pequeño, si la masa del neutrino es finita, habrá un momento en que puedo escribir la energía cinética del neutrino así. Bueno. Y en ese caso, la derivada de Q respecto de la energía final es Q entre la masa del neutrino. Bueno. Pues ahora vamos a expresar la energía liberada en estos dos casos. Entonces, en el primer caso, delta Q es el momento del neutrino más la energía cinética del electrón. Y despreciamos el retroceso nuclear, porque esto es de orden PA² entre 2MA. Y MA es muy grande. Los momentos no son comparables a las masas de muchos gigaelectronvoltios, ¿verdad? Cuando la energía liberada son pocos megaelectronvoltios. Entonces, aquí despreciamos el término de retroceso nuclear y queda lo que se lleva el neutrino, y aquí la energía coincide con el momento, porque, bueno, 6 es igual a 1, porque no tiene masa, en este caso 1, y queda la energía cinética del electrón. Bueno, pues esto es la raíz de P² más la masa del electrón al cuadrado, menos la masa del electrón más Q. La energía cinética del electrón, pues es esta diferencia, la energía mecánica menos la masa del electrón. Así que, ¿qué vale el número de electrones producidos por unidad de P? Que es lo que se mide, el espectro del electrón emitido. El observable es el espectro del electrón como función de P, como función de su energía cinética. Eso es lo que queremos. Pues esto será una constante que no vamos a calcular por P², y esa P² viene de aquí.
el jacobiano en esféricas, el volumen en espacio de momentos del electrón. Y luego el Q cuadrado del neutrino. Habrá que eliminar ese Q cuadrado. Pues lo eliminamos, estamos en el caso 1. Entonces, por ejemplo, lo puedo despejar aquí. Es el calor de reacción cedido menos la raíz de P cuadrado más la masa del electrón al cuadrado más la masa del electrón todo al cuadrado, que es lo mismo que una constante por P cuadrado por la energía cinética del electrón por delta Q menos la energía cinética del electrón al cuadrado. Aquí expresado en términos del momento del electrón y aquí en términos de la energía cinética del electrón, según como lo quiera pintar uno. ¿Qué ocurre en el segundo caso? Si ahora el neutrino tiene masa, entonces el espectro va a ser una constante por P cuadrado, igual que allí, y ahora la diferencia viene al eliminar Q cuadrado. El cambio de variable es diferente. Pues aquí es delta Q menos TE más la masa del neutrino al cuadrado, ese es el elemento nuevo, la masa del neutrino, veces lo que viene de diferencial de Q respecto a la energía final, que es el momento del neutrino entre la masa del neutrino, que pongo por aquí, una raíz de delta Q menos TE más mnu al cuadrado menos mnu cuadrado. Y esto es la potencia de Q adicional, que es esta potencia de Q. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué forma tiene el espectro. Bajo la suposición de que este elemento de matriz no depende demasiado de la energía, no es muy abrupto, pues vamos a ver el espacio de fases, solamente el espacio de fases, qué forma le da el espectro de emisión del electrón. Entonces, en ambos casos tenemos un P cuadrado. Vamos a ver primero este factor. ¿Vale? Entonces, si yo dibujo N de P frente a P, por ejemplo, ese factor esperamos que a baja energía liquide el espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que dejar el electrón parado es muy poco probable porque solo hay un estado con el electrón parado. La esfera del electrón es chiquitita, ¿no? Tiene una esfera de radio P muy pequeña. Si al electrón le doy un cierto momento, tengo más estados cuánticos disponibles y entonces es más probable, imaginemos que son todos aquí probables, es mucho más probable que el electrón lleve un cierto momento porque tiene más estados a su alcance. Con lo cual, cuando P es pequeño, el espectro esperamos que vaya a cero, solamente mirando la densidad de estados. Bueno, ahora en el otro punto, eso es cuando el electrón no tiene energía. ¿Qué pasa en el punto contrario? Cuando el electrón lleva toda la energía disponible. Entonces, toda la energía cinética va a ser delta Q. ¿Vale? Entonces aquí sí que hay dos posibilidades distintas. La primera posibilidad, mirando aquí, es que la energía cinética sea prácticamente delta Q y nos acerquemos al punto final del espectro con este polinomio, una cosa al cuadrado. ¿Vale? Bueno, si lo pinto en lugar de P en términos de T, pues aquí habrá una energía máxima, que es cuando el electrón se lleva prácticamente toda la energía de retroceso. Entonces aquí el caso 1 entra también con derivada cero, ¿vale? Debido a este cuadrado. Pero el caso 2 es distinto. En el caso 2 tenemos esta raíz, ¿no? ¿De dónde viene esa raíz? Pues de la potencia de Q adicional debido a que el neutrino tiene masa. Entonces, esta raíz hace que el espectro entre así. Porque como la raíz no tiene derivada, entra con pendiente infinita. ¿Vale? Y ya por el medio pues empalmamos el espectro. Uno espera que uno sea así o que el otro sea así.
Entonces, ¿cómo se intenta medir la masa del neutrino? Pues hay que irse al punto final de algún espectro de desintegración beta y ver con qué derivada se entra. Mientras entre con derivada cero, que es el caso actual, todos los experimentos siguen entrando hacia ahí, pues el neutrino sigue teniendo una masa no observable, demasiado pequeña. Si en algún momento la curva dobla y se entra con derivada infinita, pues se ha conseguido medir la masa del neutrino. Y claro, esto ocurre a una escala de orden la masa del neutrino mismo. Entonces, fijaos en el problema técnico. Tenemos una fracción de electronvoltio, es por donde van las cotas, ¿no? Y hay que medirlo en un proceso en el que se liberan millones de electronvoltios. O sea que es una lucha contra el ruido y contra la falta de precisión, porque estamos hablando de 10 elevado a menos 7 de precisión. Entonces el detector actual más potente para esto está en Karlsruhe y es una especie de bola enorme. Otro día os enseño una foto llena de líquido. Y lo que está intentando, se llama Catrin, lo que está intentando es ver esto en el punto final del espectro de desintegración del tritio. Sabemos que el tritio es inestable, es el isótopo 3 del hidrógeno, se desintegra beta y libera muy poquita energía. Entonces ahí no son muchos millones de electronvoltios, sino más 100 kiloelectronvoltios. Entonces es algo más favorable. Y bueno, todavía no se ha conseguido medir nada. En el momento de los neutrinos se entiende masa cero. Sabemos que no, pero no sabemos cuánta. Bueno, pues voy a enseñaros algunos espectros del electrón de desintegración beta. Pues lo que os he contado. Cerca del punto final del espectro, entramos con derivada suave. ¿Vale? No se ha medido nada, esto es el cobre 64. Y el espectro es continuo. Eso quiere decir que hay una tercera partícula, que es el neutrino, no se puede medir su masa. Y lo único a remarcar aquí es que a veces tenemos este efecto. Que el espectro no se va a cero cerca de cero, a baja energía, a pesar de este factor p cuadrado, que hemos dicho que lleva el espectro a cero cerca del punto donde el electrón apenas tiene momento. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? Eso es el efecto coulombiano. Cuando el electrón es muy lento, muy lento, muy lento, la interacción electromagnética con el núcleo que está cargado, el electrón intenta salir, pero el núcleo cargado positivamente tira de él. Es decir, que es un efecto debido a la parte que no hemos tenido cuenta aquí. Hemos puesto solo las interacciones débiles. Si uno pone el potencial coulombiano, el estado final ya no es una onda plana. ¿Vale? Las ondas coulombianas vienen distorsionadas por un logaritmo. No vamos a hacerlo, pero eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? El elemento de matriz es más complicado. Dime. ¿No habías dicho que entonces los espectros tenían que acabar un poco en vertical por el hecho de que el neutrino tuviese... Y eso no se ha conseguido medir. Vale, o sea que esto ahí, pero muy se supone que esto en algún momento muy cerca del final dobla, pero eso no se ha conseguido medir. ¿Vale? Hasta donde llegamos van todos suaves. De nuevo, claro, estamos hablando de que aquí tenemos 600.000 electronvoltios y la masa del neutrino pues debe ser 0,1 electronvoltio o menos. Entonces es un tema de precisión. Detectores enormes y darle a ver si alguna vez se consigue medir. Bueno, aquí tengo un punto final del espectro con un poquito más de detalle. Como función de la energía cinética del electrón. Eso es un detalle del punto final del espectro anterior. Un poquito más ampliado. Ahí está el punto final y se entra con una derivada perfectamente suave. Vamos a hablar un poquito de momento angular en las desintegraciones alfa y beta. Primero las alfa, que son más sencillitas. La partícula alfa es el núcleo de helio con 2 protones y 2 neutrones. Entonces, pensad un poco en el modelo de capas de física atómica. Son fermiones. Del modelo de capas hablaremos el lunes con detalle, pero ya podéis ir avanzando. 2 protones, pues los dos en el estado 1s, uno con spin arriba y otro abajo. 2 neutrones, los dos en el estado 1s, son distinguibles de los protones, uno con spin arriba y uno abajo. O sea que ese núcleo es equivalente a una corteza electrónica con la capa completa, una capa S completa. Tenemos 2 protones así y 2 neutrones así.
y todos en un estado de momento angular cero. ¿Vale? O sea que no es muy difícil intuir que el spin del núcleo de helio 4 es cero, y ese es el caso. Empíricamente, el momento angular y la paridad del helio son cero más. ¿Vale? Bueno, pero si no tiene spin, todo el momento angular en la desintegración, ¿de dónde puede venir? Pues tiene que venir del núcleo inicial, del núcleo final y de la distribución angular de la partícula emitida. Entonces, tenemos el núcleo inicial I, que tendrá un momento JI angular. Vamos al núcleo final J, F, y emitimos una partícula alfa que tiene momento angular y paridad 0 más, pero lleva un cierto momento angular orbital relativo entre ambos. Vamos a llamarlo L, como siempre. Entonces, ¿L qué puede ser? Pues aquí tenemos tres momentos angulares, JI, JF y L, así que desigualdad triangular. Sabemos que L tiene que ser un entero entre JI menos JF en valor absoluto y JI más JF. ¿Vale? Bueno, ¿y cuál es la paridad que puede cambiar? ¿Pueden tener el núcleo inicial y final la misma paridad o distinta paridad? Dependerá del armónico esférico de ese momento angular relativo, que puede llevar paridad más o paridad menos. Entonces la paridad es menos 1 elevado a L. ¿Vale? Si L es par, el núcleo inicial y el final tienen igual paridad. Si es impar, tienen distinta paridad. Bueno, ¿qué es más probable? ¿Una emisión de una partícula alfa con momento angular bajo o con momento angular alto? Pues siempre con momento angular bajo. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera centrífuga que es positiva, es una contribución positiva al potencial efectivo radial y crece con el cuadrado de L. L por L más 1 entre R cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si subo L, el potencial es más repulsivo. Y acordaos que en la desintegración alfa tratábamos de una barrera coulombiana. El problema de la partícula alfa era conseguir escaparse de la barrera coulombiana. Si le añado una barrera centrífuga, la subo, la barrera, luego se lo hago más difícil. Entonces lo más probable es que se escape en onda S. ¿Vale? Así que el L más bajo es más probable. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de desintegración alfa. Aquí el núcleo hijo es el plutonio 238 y tenemos una escala de energías 0 a 1 megaelectronvoltio. En esa escala hay un montón de niveles. Es un núcleo muy complejo que tiene un montón de excitaciones. Algunas la podremos entender, otras no. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, en este 0 más, 2 más, 4 más, 6 más, 8 más. Esto lo entenderemos. Esa estructura par que va de 2 en 2. Igual os recuerda algo. Y fijaos en el espaciado que va creciendo. ¿Esto recuerda algo? En física molecular. Exactamente. Aquí estamos identificando una banda de rotación. Bueno, lo veremos el próximo día, el lunes no, quizá el miércoles que viene. Y luego hay una serie de niveles impares. 1, 3, 5 y luego ya una variedad de números cuánticos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un núcleo inestable, alfa, 0 más. Es un núcleo par, suelen tener 0 de momento angular y más de paridad, que se desintegra y, claro, tenemos que pasar de 242 a 238. Y para emitir una partícula alfa hay que lanzar un núcleo de helio, que son 4 nucleones, o sea que el número baja en 4. Bueno, pues entonces fijaos, ¿qué ocurre si vamos del nivel 0 más del núcleo padre al nivel 0 más del núcleo hijo? Que es el que está más abajo. Pues la intensidad de emisión es el 74%. Casi todo va a este nivel, ¿de acuerdo? Primero, porque hay más energía liberada, y segundo, porque L es 0. ¿Qué pasa ahora si vamos al 2 más?
Entonces estoy obligando a la partícula alfa a llevarse 2 unidades de momento angular. Aunque la energía sea prácticamente la misma, pago un factor. Me voy al 25%. El otro 1% se reparte entre todos los demás niveles. Vamos a comparar un par de ellos. Fijémonos en este y en este. Este es el 8 más y el 1 menos. ¿Cuál tiene más momento angular? Este espectacular, ¿verdad? Bueno, pues aquí llegamos con 2 partes en 10 elevado a 5. Sin embargo, al 1 menos, que tiene mucho menor momento angular, llegamos con 2 partes en 10 elevado a 4. ¿Vale? Aunque la energía sea ligeramente menos favorable para el 1, la barrera centrífuga le favorece un factor 10. Aquí tenemos otro para un isótopo del einstenio desintegrándose en un isótopo del berkelio. En este caso, el núcleo inicial es impar, 253, es un fermión y tiene spin 7 medios. ¿Vale? Es un isótopo exótico. Bueno, el berkelio 249 tiene también 7 medios. Bueno, ¿con qué momento angular se emite la partícula alfa? Fijaos aquí. Vamos a emitir el momento angular con una cierta probabilidad, un porcentaje de la desintegración total. El 79% de las veces la partícula alfa sale con momento angular 0. Pero 7 medios y 7 medios, según esta regla, pueden dar 0, pero podemos ir hasta 7. 7 medios y 7 medios se pueden sumar a 7. Luego se puede emitir la partícula alfa con momentos angulares superiores. Claro, hay que tener cuidado con la paridad. Como la paridad aquí es más y la paridad aquí es más, L tiene que ser par. Entonces, entre 0 y 7, los números 1, 3, 5, 7 están prohibidos. Los que quedan son 0, 2, 4, 6. Bueno, pues el siguiente es el 2, un 10%, el siguiente es un 4, un 1 por 1000, y el siguiente es el 6, 2 partes en 10.000. ¿Vale? O sea que no está prohibido emitir partículas alfa de momento angular más alto, solo es menos probable. Bueno, fácil. Vamos ahora a hacer lo mismo con las beta, en las integraciones beta. Bueno, entonces hemos hecho una aproximación. Elevado a IKR aproximadamente 1. Bueno, en ese caso, el cambio de momento angular orbital es 0. Porque no hay K. No sale el electrón no puede llevar momento angular porque su momento no aparece. Obligatoriamente tiene simetría esférica la salida. Entonces no hay cambio de paridad nuclear. ¿Vale? Si tenemos un número de nucleones en el estado inicial, sumamos sus momentos angulares, otro número de nucleones en el estado final, sumamos sus momentos angulares, menos 1 elevado a i tiene que ser menos 1 elevado a LF. ¿Vale? Bueno, pero sin embargo el electrón tiene spin. Entonces, el neutrino también. Esto no lo sabéis todavía, pero lo veremos. El antineutrino tiene spin 1 medio, el electrón tiene spin 1 medio. Así que podemos combinarlos para dar ¿qué? Spin total 0 o spin total 1. Bueno, si el spin es 0, esto se llaman transiciones de Fermi. El momento angular nuclear no puede cambiar, porque como se tiene que conservar y le sumo 0 como mucho, pues J igual a JF. Si el spin es 1, esto se llaman transiciones de Gamow-Teller. Pues entonces delta de J nuclear, el momento angular nuclear puede ser 0, como aquí, pero puede ser también más menos 1, como siempre. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos una transición 0 más a 0 más? ¿Esa es de Fermi o de Gamow-Teller o de las dos? El núcleo inicial tiene momento angular 0, el núcleo final también. De ambas puede ser. Dime. De ambas. Esta es de Fermi. Porque no puedo combinar 0 y 1 para dar 0.
La desigualdad triangular lo prohíbe. O sea que este delta J nuclear es 0, excepto 0 a 0. Esa no vale. Nos pasa igual que en física atómica. De 1 a 1 sí podemos ir. 1 más 1 puede dar 1. 3 más 1 puede dar 3. Con las reglas de momento angular. ¿Vale? Esta nos satisface la desigualdad triangular. Bueno, entonces, ¿qué transiciones hay de estas? Pues, por ejemplo, el oxígeno 14 al nitrógeno 14 en un estado excitado, 0 más, el cloro 34 al azufre 34, o el carbono 10 al boro 10. Son de este tipo. Bueno, vamos a fijarnos en esta otra. Helio 6 al litio 6. El helio 6 es un núcleo 0 más, momento angular 0 y paridad más. Y el litio 6 es un 1 más. ¿Vale? Entonces es de Fermi o de Gamow-Teller. Obviamente de Gamow-Teller, gracias. Otra parecida, el estaño 111 al indio. Este es un 7 medios más y este es un 9 medios más. Cuando es impar son fermiones, claro. Gamow-Teller. Así que estas son las dos transiciones GT. ¿Vale? Bueno, pues la transición beta básica, neutrón a protón. Ambas son un medio más, así que esa que es de Gamow-Teller o de Fermi. Esa sí que es de ambas. ¿Vale? Un medio más uno puede dar un medio. Esta resulta ser un 18% de Fermi y un 82% de Gamow-Teller. ¿Vale? A veces se llaman también transiciones vector y vector axial, pero eso lo hago en cuarto. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si intentamos levantar la aproximación de que el momento angular orbital sea 0? Aquí solo ha jugado el spin, pero eso era una aproximación. Intentemos levantarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas transiciones son mucho menos probables, están suprimidas por un factor muy grande, ¿de acuerdo? Acordaos del elevado a IPR, que era un MEF por un Fermi entre 197, un factor 200 típicamente, factor 100. Bueno, entonces esas transiciones se llaman prohibidas. Pero no es que estén prohibidas. Solo se creyó que estuvieran prohibidas durante un brevísimo tiempo de la historia de la física y nos hemos quedado con la palabra. ¿Vale? Lo único que están es suprimidas. Bueno, entonces decíamos, por ejemplo, que si la energía cinética es un MEF, el momento pues son 1,4 MEF, y para un núcleo de radio 6 Fermi, ya un núcleo un poco mayor, pues P por R, que es lo que era pequeño, viene a ser 0,04 H barra, un 4% de tener una unidad de momento angular orbital. Como esto es mucho menor que H barra, lo normal es que la desintegración ocurra en onda S, pero alguna vez podrá salir en onda P, ¿vale? Bueno, ejemplo, el nitrógeno 17 para ir a parar al oxígeno 17. Esa transición existe y vamos de un núcleo un medio menos a un núcleo 5 medios más, ¿vale? Ahí hemos cambiado 2 unidades de momento angular orbital, así que cambia la paridad, vemos L igual a 1, ¿verdad? Ahí estamos viendo una partícula medida con L igual a 1. ¿Cuánto menos probable es esto? Pues según esta estimación, si PR es 0,04 H barra, pues habrá que elevar al cuadrado en el elemento de matriz, o sea, que hablamos a lo mejor una parte en 10.000. Eso es poco probable, pero bueno, no está prohibido. Bueno, hablemos también de transiciones gamma. Aquí tenemos
un núcleo AZ del elemento X en un estado excitado, un isómero, que se desintegra en un núcleo AZX, que puede ser el fundamental o puede ser otro estado excitado intermedio del mismo elemento. ¿Y qué hace? Emite un fotón. Bueno, el fotón es muy energético, claro, no es un fotón de luz. Es un fotón de rayos gamma y, por cierto, de ahí la letra gamma para denotar los fotones. Así que el fotón se puede llevar momento angular L. Ya que estamos hablando de momento angular, bueno, lo más probable es una emisión dipolar eléctrica, igual que en física atómica. De nuevo, es la expansión del factor de fase elevado a IPR. Entonces aquí tenemos el dipolo eléctrico E por R para una carga y las transiciones se denotan E1, eléctrica, y el dipolo es el 1. Este número es la I, dipolo 2 elevado a 1. ¿Vale? Y E de eléctrico. Bueno, entonces esto es un operador cuántico que tiene paridad menos. Es un vector bajo R a menos R. Entonces esto viene de la vibración de una carga, un protón en el núcleo, por ejemplo. Si un protón en el núcleo puede vibrar, pues eso es como una antena, ¿no? Puede emitir un fotón, antena dipolar. Entonces esto tiene un tiempo característico bastante corto, 10 elevado a menos 16 a 10 elevado a menos 14 segundos. ¿Vale? Bueno. Si sigo la expansión, me encuentro el dipolo magnético. Debido a que en el núcleo hay corrientes eléctricas, se puede dar un dipolo magnético y bueno, tenemos una antena dipolo magnético. Entonces, típicamente estas transiciones involucran un cambio de spin. ¿Vale? Hablamos de un vector axial, entonces no hay cambio de paridad. ¿Cuál es el tiempo característico? Pues estas son menos probables. 10 elevado a menos 14 segundos, 10 elevado a menos 12 segundos. Los núcleos que están obligados a desintegrarse mediante una transición dipolar magnética son un poquito más estables. Bueno, ¿qué pasa ahora si añadimos una unidad de momento angular orbital? Entonces nos vamos, aumentamos L, le sumo 1, entonces me da las transiciones dipolares eléctricas, cuadrupolares eléctricas. Estas son las M1 y ahora vienen las E2, cuadrupolares eléctricas. Entonces estas tienen paridad más, porque hay una unidad de momento angular orbital además de la que ya teníamos, y tienen un tiempo característico entre 10 elevado a menos 11 y 10 elevado a menos 8 segundos. ¿Vale? Y luego vienen las M2, cuadrupolares magnéticas, con tiempos característicos de 10 elevado a menos 9 segundos a 10 elevado a menos 6 segundos. Y estas tienen paridad menos, claro, tiene que ir alternando. O sea, a igual multipolo, la magnética tiene paridad contraria a la eléctrica. La eléctrica lleva la paridad natural y la magnética la contraria. Esta suele ser menos 1 elevado a E a L y esta es menos 1 elevado a L más 1. La opuesta. Bueno. Entonces, esa jerarquía de tiempos, ¿de dónde viene? Pues es lo mismo que antes. Uno tiene que coger
elevado a menos IKR, expandirlo, 1 menos IKR más IKR al cuadrado partido por 2 factorial, etc. Y ahí viene el parámetro que controla la expansión, que es el producto del número de onda veces el tamaño típico del núcleo, R mayúscula. El dipolo o el multipolo vibran en el espacio del núcleo, que se está desintegrando. Entonces, que está cambiando de estado. Entonces, esa R típicamente es del orden del tamaño nuclear, del que hemos hablado mucho. Bueno, pues entonces el parámetro característico, xi, es, vamos a poner esto como 2π entre lambda, R es la del sistema, la del núcleo, y lambda la de la radiación, típico de electrodinámica. Entonces, si hacemos la estimación de siempre, R es R0 elevado a 1/3, que es de orden 1 Fermi, y delta E es de orden 1 MeV, lo cual quiere decir que lambda es de orden 1000 Fermi, ¿vale? Rayos gamma. Estamos aquí en el picómetro, en longitud de onda. Pues este factor xi es de orden 1% o 1 por 1000. Una cosa así. O sea que es un número pequeño, pero no absurdamente pequeño. ¿Vale? Comparemos con física atómica. Aquí, como habéis visto, empíricamente, al ir pasando de un multipolo a otro, íbamos cambiando un par de órdenes de magnitud, más o menos. ¿Qué pasa en física atómica? Pues ahí tenemos una longitud de onda típica que me da una energía de 1 electronvoltio, una transición electrónica en un átomo, con lo cual nos vamos a los 1000 nanómetros. ¿Vale? Hacia la micra, hacia el óptico, el ultravioleta. Bueno, ¿qué tamaño tiene el átomo? El radio viene a ser un múltiplo del radio de Bohr. Así que estamos hablando de, yo qué sé, un ángstrom. Es la escala tradicional de física atómica. Entonces, ¿ese factor qué vale? Pues va entre una parte en 1000 a una parte en 10.000, o incluso menos. Ese número es más pequeño. En física nuclear, el número es un poquito mayor, es pequeño, pero mayor. O sea que las transiciones multipolares, que en física atómica son bastante despreciables, en física nuclear son un poquito más importantes. Hay muchos núcleos que sí utilizan transiciones de multipolos más altos para desintegrarse, mientras que en física atómica molecular prácticamente solo hemos hablado de las dipolares eléctricas, porque dominan tanto. Lo tenéis, ¿no? Bueno, hay un fenómeno curioso que se llama conversión interna, que es un impostor. ¿En qué consiste esto? Imaginaos que tenéis de nuevo un AZX estrella que pasa a AZX, lo que acabamos de hacer, y emite un fotón. Bueno, esto es una desintegración gamma ordinaria. Lo que pasa que, claro, a la salida, aquí tenemos el núcleo. Emite un fotón, pero a la salida se encuentra la nube electrónica del átomo. Así que imaginaos que ese fotón engancha un electrón y lo expulsa. El fotón es absorbido. Es como el fotopico, pero al revés. El fotón no viene de fuera. No estamos intentando detectar un fotón externo expulsando un electrón, sino que el fotón viene de dentro del átomo, ¿no? Y la señal que nos da es un electrón expulsado.
Así que esto en realidad va a parar al hijo más un electrón, y parece una desintegración beta. ¿En qué se distingue de una desintegración beta? ¿Perdón? Bien, bien. Correcto. O sea que en principio es distinguible, ¿no? Pero hay que saber qué es el núcleo hijo, hay que cazarlo y medirlo, o hay que medir el espectro del electrón. ¿Vale? O sea que el hecho de que el núcleo hijo sea el mismo se puede determinar químicamente, y el hecho de que solo se emita un electrón y no se emita un antineutrino quizás sea un pelín más fácil. Simplemente quiere decir que el espectro es un pico en lugar de un continuo. ¿Vale? Bueno, y hay un detalle más que no hemos tratado, que es el retroceso del núcleo. O sea que, bueno, la conversión interna es un tipo de desintegración gamma, ¿eh? Aunque parezca una desintegración beta, es una desintegración gamma. Bueno, ahí vamos a hablar del retroceso del núcleo unos segundos. Vale. Entonces, esto lo hemos estado despreciando. La energía liberada ha sido en los tres tipos de desintegración básicamente la energía de los subproductos que no son el núcleo. Bueno, pero si queremos corregir, por ejemplo, hablando de transiciones gamma, no es cierto que la energía de la transición sea exactamente la energía del fotón emitido. Si uno quiere ser fino, aquí hay un retroceso que tiene esta pinta. ¿Vale? Eso es cinemática sencillita. Es pasar la energía del núcleo a la energía del fotón. ¿De acuerdo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Imaginémonos que aquí está la energía de transición. Entonces la línea gamma, las líneas gamma suelen ser estrechas, está centrada ahí. Dejadme enseñaros alguna línea gamma. Aquí hay algunos espectros. Estamos hablando de un isótopo de la plata, el 108, que está en un estado excitado y se desintegra gamma. Los fotones se detectan en un detector de germanio. Bueno. Entonces, lo de abajo son las líneas gamma. Entonces aquí tenemos una serie de transiciones gamma y veis que los picos son bastante estrechos, ¿no? Hablamos de 400 kiloelectronvoltios a 600, aquí hay 200 kiloelectronvoltios en este espectro, y las anchuras son de pocos kiloelectronvoltios. Y muy a menudo, eso es la resolución instrumental, no tiene nada que ver con la anchura natural de la línea. A veces son demasiado estrechas para medirlo. Eso ocurre muy a menudo. Y eso sencillamente es que el instrumento tiene un número de canales y no puede resolver mejor. Bueno, por cierto, ese es el espectro para el mismo elemento de los electrones de conversión interna. Ese elemento, aparte de emitir fotones, también emite electrones, debido a que los fotones al salir expulsan electrones de la corteza atómica. Y a ver si se puede identificar alguna línea. Esta de 723 está aquí, ¿vale? La de 614 está aquí, y la de 433 pues está aquí. Lo que pasa es que se desdobla. Fijaos que hay uno que dice K y otro que dice L. ¿Por qué? Porque es un isótopo pesado. Entonces el nivel 1s y el nivel 2s2p pues tienen energías ligeramente distintas. Hay que multiplicar por z cuadrado, la energía típica del átomo de hidrógeno. Entonces esa energía es suficiente para desdoblar la energía del fotón que salía. Si expulsa un electrón de la capa K, le tiene que pagar un poquito más de energía que si expulsa un electrón de la capa L, que está más periférico, está menos ligado. Eso los desdobla. ¿Vale? Pero bueno, podemos identificar las tres líneas de los rayos gamma en las tres líneas desdobladas, pero de conversión interna. Bueno, entonces está diciendo que eran estrechas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos en cuenta el término de retroceso, pues la línea en realidad va a estar aquí. Eso es la energía de la transición menos la energía de retroceso.
¿De acuerdo? O sea que el fotón emitido no va a seguir este espectro, sino que va a seguir este, va a estar un poquito más abajo. Pero ¿qué ocurre si yo quiero excitar un átomo, un núcleo? Quiero utilizar ese fotón para excitar ese núcleo y levantarlo al estado excitado inicial. Entonces, lo que necesito es un poquito más, ¿vale? Entonces, si la línea es muy estrecha, bueno, si no es tan estrecha ya que hay un solape, no pasa nada. Hay una pequeña probabilidad de que el fotón emitido, aunque tenga menos energía, se solape con la energía necesaria para excitar otro átomo. Entonces podemos tener una fuente de los núcleos excitados emitiendo fotones que llegan a un blanco con los núcleos en reposo y excitarlos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si la línea es muy estrecha y las dos no se solapan? Entonces, por el retroceso nuclear del primero, el fotón que sale tiene menos energía y ya no puede excitar el segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una manera preciosa de eliminar el retroceso nuclear, que se llama efecto Moss-Bauer. ¿En qué consiste? En ligar ese núcleo a un cristal, con lo cual se elimina el retroceso nuclear. Porque si el núcleo, claro, la energía de retroceso es pequeña, entonces si no es bastante para liberar al núcleo del cristal, el núcleo tiene que no puede irse, está ligado en el pozo de potencial dentro del cristal, tiene que empujar todo el cristal, con lo cual nos llevamos esta masa a infinito. En lugar de mz, eso es m infinito a todos los efectos. Entonces liquidamos el término de retroceso, con lo cual las dos líneas son la misma. Y eso, como las líneas gamma son muy estrechas, pues es un instrumento experimental fantástico. Por ejemplo, se utilizó para medir el corrimiento al rojo, al corrimiento al azul gravitacional de los fotones emitidos en una torre y mandados hacia abajo. Es una comparación de la clásica de la relatividad general. Uno tiene un emisor de fotones y puede medir cuánto se corren al azul al caer unos metros en la Tierra, ¿no? Se hace mediante esta técnica. El fotón emitido y el fotón recibido se puede ajustar mucho el cambio de energía, ¿vale? El corrimiento al rojo sabéis que es proporcional a la energía. Es un factor, no se suma. Bueno, eso es otra historia. Me quedan unos minutos, a ver qué os cuento. Podemos hablar unos segundos de cadenas de desintegración radiactiva. Entonces aquí vamos de un núcleo 1 a un núcleo 2, a un núcleo 3, a un núcleo 4, ¿vale? Y fijaos que si la desintegración es gamma o es beta, el número másico no cambia, ¿verdad que no? Porque las gammas simplemente cambian el estado de excitación del núcleo y las beta convierten un protón en un neutrón o al revés, pero no cambian la suma del número de nucleones. Y las alfa, que son las otras desintegraciones comunes, cambian A en 4. Se emite una partícula alfa y A cambia en 4. No cambia en 3, ni en 2, ni en 1. Hay desintegraciones rarísimas en las que se emite un protón o se emiten dos protones. Un nucleón, eso ocurre en los bordes de la estabilidad, donde los núcleos son prácticamente ya inestables y pueden gotear, ¿no? Pueden gotear un protón. Pero cerca de la estabilidad para todos los núcleos ordinarios, o sea, esto se tardó 100 años en descubrir, eso no ocurre. Las desintegraciones básicas son estas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que en la naturaleza hay 4 cadenas. A ver si tengo la transparencia. Si empiezo con un núcleo que sea múltiplo de 4, 4A, pues voy a 4A menos 4, que sigue siendo múltiplo de 4, ¿vale? Si empiezo con un núcleo que sea múltiplo de 4 menos 1, voy a parar a 4A menos 5, que sigue siendo múltiplo de 4 menos 1, etc. ¿Okay? O sea que hay 4 cadenas.
Bueno, entonces voy a enseñar la cadena del torio. Y las cadenas se suelen denotar por el elemento más estable que haya en la Tierra que las inicie. Pues aquí tenemos una cadena nuclear de desintegración. Así que poneos donde queráis, aquí, y nada, pasamos en 18 años a este isótopo del plutonio, en 23 millones de años al uranio 236, esos son desintegraciones alfa. El radio 228, si llego aquí, pues en 5,8 años se va al actinio 228, que se va al torio, ese es inestable alfa, seguimos cayendo, llego al plomo 212, que es inestable en 11 horas, este es beta, paso al bismuto, y al final llego al plomo 208. Y ese es prácticamente estable, ese no se desintegra. Ahí me quedo atascado. Pues así funcionan las cadenas. Entonces, si uno tiene un isótopo radiactivo en cualquiera de estos sitios, pues tiene un buen jaleo, porque, bueno, hay veces que son rápidas, esto en varios días uno procede a lo largo de toda la cadena, pero de vez en cuando se queda atascado en uno que tiene millones de años. Este de aquí, el torio 232, pues 14 por 10 elevado a 9 años, 14.000 millones de años, de aquí no se mueve uno. ¿Vale? Entonces las 4 cadenas, pues son la cadena del torio, la cadena del neptunio, la del uranio y la del actinio. Entonces, el elemento final, donde la cadena se termina y se queda atrapada en un elemento estable a todos los efectos, pues aquí es el plomo 208, aquí es el bismuto 209, aquí es el plomo 206 y aquí es el plomo 207. El plomo 82, este es un número mágico. Bueno, entonces el núcleo que le da nombre a la cadena, aquí es el torio 232. Que tiene una semivida de 1,4 por 10 elevado a 10 años. Aquí tenemos el neptunio 237, que tiene una semivida de 2 millones de años. Aquí tenemos el uranio 238, que tiene 4,5 por 10 elevado a 9 años. Y aquí tenemos el uranio 235, que tiene 7 por 10 elevado a 8 años. ¿Vale? Bueno, aquí hay una curiosidad, que es que en la cadena del uranio está el radón 222. Y ese es un elemento radiactivo un isótopo radiactivo que se puede acumular y es tóxico. Como es radiactivo, pues puede producir cáncer de pulmón o lo que sea. Entonces se acumula en sótanos y tal, es parte del fondo natural de radiación. Bueno, aquí tengo un mapa con la radiactividad natural en España. Cerca del suelo. No, es la ventana, ¿verdad? Y si os fijáis, las zonas que son calizas y arcillosas están en azul, tienen unos niveles de radiación mucho más bajos que las zonas donde hay granito. ¿Vale? Donde hay rocas plutónicas, pues por ejemplo mi casa, la parte occidental de la provincia, tenemos suelo de granito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay más radón, ¿vale? Hay más torio, hay más radón, con lo cual estamos sometidos a un poquito más de radiación.